¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de La Opinión de los Reporteros. Muchas gracias por esa preferencia a través de todo este tiempo, estos programas que hemos realizado para ustedes. Les agradecemos que nos acompañen semana a semana. El día de hoy, un tema muy interesante, muy ad hoc con este programa, el periodismo y las redes sociales. Voy a darle la bienvenida a este programa, como siempre, al doctor Federico Schaffler, periodista, que nos acompaña esta tarde. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí. Es un orgullo y un honor estar con ustedes. Excelente. También recibo con mucho gusto a Marco Rodríguez Leja, periodista y actualmente director del Departamento de Cultura de la ciudad de Nuevo Laredo. Muchas gracias, un honor también estar aquí. Bienvenido y muchas gracias. Por supuesto, a nuestros compañeros de casa. Juan Rodríguez, bienvenido. Bienvenidos todos, gracias a los invitados por atender la invitación, que seguramente van a ser de mucha aportación, sobre todo por ese tema, ¿no? El tema de las redes sociales y el periodismo, el convencional, el tradicional, qué es lo que representa, qué es lo que ayuda o no ayuda a la comunidad, y pues para eso están estos dos expertos, que son hombres de letras y también con mucha capacidad en cuanto a este tema. Excelente. También recibo con gusto en esta emisión a Miguel Timoshenko. Bueno, Marco, Premio Nacional, Periodismo, Federico Schaffler, también Premio Nacional. Son hombres de letras, hombres que han transitado en las redacciones, en donde hemos convivido lo bueno, lo malo y lo feo. Y lo feo. Pero es un gusto tener a Federico y a Marco. Somos amigos y compañeros y siempre nos va a dar un gusto recordar lo bello del periodismo. Excelente. Bueno, pues vamos a iniciar con una pregunta muy sencilla. ¿Es mejor periodista quien tiene más likes? ¿Qué les parece esto, Marco? Bueno, yo considero que es mejor periodista aquel que informa de una manera correcta a la comunidad y que investiga a profundidad el tema del que va a hablar, es decir, que tiene conocimiento pleno de lo que está diciendo y está exponiendo. Los likes, pues finalmente es aquella persona que de manera inmediata interactúa con lo que está observando, le gusta o no le gusta simplemente, ¿no? Pero finalmente lo que importa aquí es el contenido, de lo que se informa, y la experiencia, la investigación y el conocimiento pleno del tema. Muy bien. Federico, ¿qué opinas? Yo creo vehementemente que lo más importante de todo es la verdad. Haber estado en un lado y en otro del escritorio, o sea, en los medios y en la comunicación social, y además en la dirección de una facultad de comunicación, creo que todo debe de partir de la verdad, y lamentablemente en nuestros días, no solo en México, sino en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, ya la verdad, para quienes comunican, o sea, reservo el concepto de periodista para otro lado, es algo muy relativo. O sea, déjame ver cómo consigo esos likes y no importa lo que diga, porque además no es como que esa persona que comunica sea el único que esté diciendo mentiras. Entonces, a mí me preocupa mucho hacia dónde vamos, porque en un momento dado este concepto de verdad que a final de cuentas solo hay una, o sea, no puedes decir, es una verdad a medias, quiere decir que es una mentira a medias. Entonces, yo creo que el depender de los likes son los tiempos que vivimos, pero hablar de periodismo serio debe ir mucho más allá de eso. Excelente. Miguel. Bueno, la verdad es que los likes, pues, sirven y no sirven. La información es la que vale. Y mira, algo decía ahorita Federico, del periodismo, de la verdad. Lamentablemente, México y Estados Unidos y en cualquier lugar, la información se maneja a base de la dirección editorial. ¿Cómo conviene a la editorial? ¿A favor de quién está? Entonces, a mí me pedían, oye, danos una conferencia. Dije, mira, lo que yo te pueda decir, lo que he aprendido en Estados Unidos, no te va a servir en México. ¿Por qué razón? Simplemente porque no se aplica aquí en México. Existe y los empresarios de medios de comunicación están en su derecho, porque es un negocio. Ellos no lo ven
como paladines de la justicia, son negociantes de los medios de comunicación y tienen que vivir en ello. Muy bien, Juan Rodríguez. Bueno, pues esta es la situación actual que pues, nos mantiene en esta duda, en esta pues, confusión. Para mí eso representa una confusión total. Las redes que cualquiera ya se siente periodista, se siente reportero, sin siquiera llegar a una información real, precisa, concisa. Y pues esto ha levantado mucho vuelo, ha levantado mucha polémica, porque pues por las redes se puede insultar a cualquiera, se puede difamar. Difamar. Por ejemplo, he visto que ponen a un individuo que está pasando por una calle y le dicen, cuidado porque andas robando niños, o cuidado porque andas saltando en las casas. ¿Qué tal si ese hombre, el que publica eso, qué tal si tiene algo contra él, una mujer, un hombre, y lo va a quemar de esa manera tan fácil y tan, pues, repugnante, yo digo, porque le manchan la integridad a cualquiera mediante diciendo que violó, y ¿cómo sabemos que es cierto? Entonces, ¿cuál es la base en que ellos están para decir eso? Porque hay un reporte de policía donde dice que este sujeto se llama así, vive en tal parte y anda violando niñas, ¿okay? Pero que no se facultan en nada, sino simplemente es manchar a alguien. ¿Cómo sabemos si realmente es un delincuente? No, Okay. no podemos saber porque lo puso fulanito o fulanita. Eso es lo que tiene estas benditas y malditas redes sociales. Eso sería lo negro de las redes sociales, pero las redes sociales entonces sí resultan convenientes para la comunidad. Sí, yo creo, siento que vivimos también en una época excepcional para la cuestión de la compartir información y consumir e incluso generar. A final de cuentas no es que las redes sociales o los medios tradicionales o los medios electrónicos sean malos por sí mismos, sino es el uso, como dices tú. En un momento dado, como decía Miguel, depende de la política editorial del canal de televisión, del periódico, de la estación de radio, de la revista. Pero yo siento que, como decía Marcos ahorita, si se usan las redes sociales para compartir no solo información, pues son buenas, ¿no? Nos ha permitido estrechar más lazos. Ah, claro. El problema es, como tú decías, que en el anonimato, o sea, se presentan muchas cuestiones cuestionables o muchas situaciones de insulto, porque están escudados en el anonimato. Pero yo sí siento que el tener ahorita acceso a las redes es muy bueno. Y que se le van encontrando nuevos usos, porque por ejemplo lo que mencionabas de TikTok, ahora ya hay incluso cursos de mercadotecnia empresarial para usar TikTok y producir mensajes que lleguen. Pero regresamos a la cuestión de los contenidos noticiosos. Tenemos una infinidad de medios que recaban la información y la comparten con una periodicidad de segundos. Ahorita estás tú viendo qué es lo que está pasando en una rueda de prensa, en una comparecencia pública, y nosotros teníamos que ir, escribir y presentarlo y que pasara, y hasta el día siguiente verlo en el periódico, escucharlo, verlo en la televisión. Entonces, creo que esa inmediatez es muy buena, pero para mí el concepto clave es la interpretación de los contenidos, que en inglés es media literacy, o sea, cómo lee uno los medios, porque si tú sabes presentar un comunicado, va a depender mucho de la gente cómo lo traduce, desde emisor, mensaje, canal, receptor, todo el ciclo de la comunicación. Entonces, cómo entendemos y cómo descodificamos los mensajes, y cómo podemos validar en un momento dado, decir, esto no es, tiene jiribilla, tiene cola, tiene un interés, y esto sí es verdaderamente noticioso. Entonces yo creo que nos hace falta la sociedad en sí, aprender un poquito más de esa diferenciación, porque en un momento dado, si alguien te insulta, tú tienes dos cosas que puedes hacer: o lo ignoras o le contestas, o te enganchas. Entonces, pero ese es el punto, ¿no?
te insultan para que te enganches, para llegar más lejos de donde se quiere llegar. Sin embargo, lo ignoras, dejas que se vaya y se fue. Y aquí cabe indicar que tanto Federico como Marco han sido directores de comunicación social en los gobiernos. Tienen a la palma de la mano la visión completa de los medios con los medios. Y eso es importante, ¿no? Porque su experiencia nos ha hablado ahorita en estos momentos de ello. Tienen autoridad, porque pues también ellos son escritores muy afamados, digo, muy reconocidos. Premios nacionales. Y pues ellos saben de lo que están hablando y es lo que le da valor a este tema, que pues como ustedes saben nos ha preocupado a nosotros, precisamente en el aspecto de que hay una mancha negra y ahí está revuelto, ¿no? Yo creo que el contenido de cualquier emisión en redes sociales, como dijo Schaffler, debe ser analizado y posteriormente desechado, si en todo caso que se detecte que no tiene ninguna validez, sino todo lo contrario. Hay una situación. Anteriormente los medios de comunicación y todos ustedes, nosotros no lo estamos para atestiguarlo, era la seriedad, la credibilidad. Hoy pareciera ser que entre más escandaloso o entre más amarillista, entre más crudo, entre más sangre, entre más ese tipo de cosas, grosero, pareciera ser que es mejor. ¿Esto a dónde nos lleva, Marco? Siempre lo ha habido. Lo que pasa es que antes considero, desde un punto de vista particular, que había más profesionalismo y se ha ido perdiendo el profesionalismo. Es decir, hay un vacío ahora. Hay un vacío porque no hay una regulación, por ejemplo, de los medios electrónicos. Hay una regulación sí la hay para los medios convencionales, pero todavía no la hay para los medios electrónicos, al menos en México. ¿Qué pasa? Lo decía Timochenko. Muchos medios tienen una corriente ideológica o una editorial, una política editorial, pero el que tenga una política editorial, si es, pongámoslo así, de izquierda, derecha, etcétera, no significa que tú vas a ir contra unos y contra otros de acuerdo a tus intereses, ¿verdad? Tú, al momento que tú atacas a un sistema de gobierno, sea de derecha o de izquierda, tienes que tener un fundamento. Exacto. No importa que sea de izquierda y tú seas una empresa capitalista con una visión de derecha o contraria, o no importa que si tú estás atacando un sistema de derecha, tú tengas una visión como medio de izquierda. Tú, en lo que publicas, debes tener un fundamento siempre. Claro. Porque no se trata de un ataque sistemático, ¿verdad?, hacia ese sistema, sino de información para la comunidad con fundamento. Esa es una parte. Por otra, ¿qué pasa con las redes sociales al momento que no hay una regulación? Bueno, no solo entran este tipo de medios mercenarios, ¿verdad?, o este tipo de medios no profesionales o no éticos, sino también entra cierto tipo de comunidad o de personas que los utilizan también con esa función, como decía Juan, atacar a una persona específica, etcétera, pero no son realmente noticias ahí. Se da un hecho, se presenta una situación que no es informativa, ¿verdad? Entonces hay que saber distinguir entre la información, cuando proviene de un medio, o cuando realmente es una noticia estructurada. Entonces, creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ahorita lo que hemos visto es que se ha perdido esa seriedad. Hay un vacío muy grande sobre la verdad, sobre la investigación a profundidad, la investigación de campo, el periodismo de investigación. Entonces, creo que no hay una ética, tanto en las personas que utilizan las redes sociales para dar a conocer una circunstancia que atestiguan, como de algunos medios de comunicación que no profundizan tampoco ya. O sea, si las noticias antes eran fugaces, ahora son más que fugaces, lo decía Federico. Tenemos un universo de información al instante, efímera, en cada segundo, efímera, ¿no? Y es que en los medios aquí en Estados Unidos, los grandes investigadores fueron despedidos. Los medios, los rotativos, los medios de comunicación grandes, fueron despidiendo a ese sector, este segmento de periodismo de investigación, porque finalmente representaba un alto costo financiero para sus nóminas, que los dejaron ir y siguieron con el convencionalismo.
Y ese es otro de los grandes conflictos que se abren dentro del periodismo. Y pareciera ser, Federico, que actualmente los contenidos breves son los que importan o son los que atraen. Contenidos de fondo, contenidos de investigación, muchas letras no lees. Entre más corto sea, es más efectivo. Fíjate que ahí quiero construir un poco sobre lo que comentaba Marcos y lo que nosotros todos que crecimos trabajando en los medios y tantos años de nuestra vida, y es que antes era bien clarito que tenías los géneros informativos y los géneros de opinión. Entonces, o editorializabas o hacías una cosa la cual tenía que ser muy bien sustentada, o cubrías una nota que tenías que ir a investigar. En base de datos. O sea, sí, tenías que ir con la fuente, corroborarlo, presentarlo y que tu jefe de redacción lo aprobara o no. Y ahorita todo está mezclado, porque ya no sabes quién está dando una noticia y en qué momento le mete la opinión personal y todo eso. Entonces, yo siento que eso tiene que ver mucho con la manera en que ahorita se está generando esta cuestión de los contenidos, ¿no? Y a partir de que los intereses son los que mandan, ¿no? Y ya yo admiro cuando veo en algún medio electrónico impreso o algo, un reportaje a fondo con todo documentado, donde vienen y cruzan a ver si es cierto que dijo que no, necesito que me lo corroboren. Digo, vaya, o sea, de esas de que verdaderamente admirable. Ya no existe eso. Sí hay, sí bueno, los hay todavía. En ciertos editoriales sí. Sí, pero a final de cuentas, el trabajo que haya costado llegar a investigar algo, como dices, pero que hoy todavía en día se hace trabajo de periodismo de investigación, al final de cuentas parece que no importa, porque con la mano en la cintura dicen, está comprado, son mentiras, tengo yo otra información, por no decir datos, y entonces todo ese trabajo que verdaderamente está sustentado, de un plumazo queda desacreditado. Y para uno que nos costó a todos nosotros cantidad de veces sufrir para llegar a tener una nota verdaderamente importante y que te dieran la de 8, hijo, de repente ver que esos trabajos que hacen otras personas y que se arriesgan y que investigan y que invierten, con la mano en la cintura dicen, es que es el interés del periódico, de la televisora, es el interés del político. No, es un trabajo profesional de los cuales debemos como periodistas enorgullecernos que todavía se hacen. Claro. Fíjate que Adelante. sigue, aquí hay, no sé si lees el Texas Tribune, Ocasionalmente, sí. ocasionalmente hace un trabajo muy excelente Sí. de investigación y vive de las aportaciones De los propios tejanos. de los propios Sí, tejanos. sí, sí. Es un ejemplo. Es un ejemplo, definitivamente. Y bueno, ese ejemplo me lleva a pensar, los medios tradicionales en algún momento pareciera que van a desaparecer, los periódicos como tal, la radio como tal, la televisión, pareciera que inclusive instituciones o medios de comunicación muy formales y de gran tradición están migrando al Internet, están migrando a hacer producción y contenido únicamente a redes y a Internet. Con esto en mente me tengo que ir a un corte. Regresando, seguimos platicando más de este tema. Bien, ya estamos de regreso en la opinión de los reporteros. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Esta ocasión estamos hablando de periodismo, redes sociales e Internet. Nos fuimos al corte con la idea de si migrarán los medios tradicionales, evolucionarán. ¿Qué va a pasar con los medios tradicionales enfrentando a lo que viene siendo la inmediatez, a las redes sociales, al Internet? Marco. Bien, aquí el problema son los propios medios de comunicación. Muchos decían, bueno, van a desaparecer los periódicos al momento que lleguen los medios virtuales. Realmente, ¿por qué desaparecen o están desapareciendo los periódicos?
porque no están haciendo su trabajo, porque la sociedad no se ve reflejada en estos. No hay una transformación. Es decir, la función de los medios de comunicación es no solo informar, es orientar, educar, formar opinión. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Si nosotros fuéramos un periódico no solo va a tener noticias del ámbito político, tendría que tener un espacio para el periodismo de género, periodismo científico, cultura, es decir, hay un abanico de posibilidades que no están explotando. Y además de ello, la sociedad no se ve reflejada. Ese es el problema de los periódicos. Los periódicos, además, no pueden competir con la inmediatez, no pueden competir con la radio, con la televisión y ahora mucho menos con estos nuevos sistemas de comunicación al alcance de la mano, que son las aplicaciones a través de los medios de comunicación virtuales. ¿Qué es lo que tendrían que hacer los medios impresos? Investigación de fondo, es decir, más análisis, más a profundidad. Que cuando uno compra un periódico, si nos cuesta 10 pesos, tenga un valor de 100. Al momento que uno tiene vales o de canje para productos prioritarios, medicamentos, artículos para la escuela, calzado, uniforme, es decir, que cuando alguien compre el periódico va a tener acceso a muchas otras oportunidades, más allá de solamente una lectura. Bien. De lo que acontece diariamente. Sí, Miguel. Y bueno, agregándole un poco a ello, lo que pasa que los medios actuales, algunos medios asignan 3, 4, 5 reporteros a investigar la nota mayor para nutrir al lector de la información, que si bien es cierto que en los medios hay inmediatez, pero hay detalles que no se reflejan en esa inmediatez. Entonces, esa es la historia, ese es el futuro, ese es el camino que deben de seguir, o tendríamos que seguir en lo que estamos en los medios. Muy bien, Federico, decíamos, migran, evolucionan los medios tradicionales al Internet. Yo creo que dentro de este mismo mundo de maravillas tecnológicas y de innovaciones que estamos viviendo, hay que ver el lado positivo y hay que ver que debería ser un complemento. Estoy completamente de acuerdo con Marcos, el medio impreso debería ser con artículos a profundidad, con opinión, con investigación, con crónica, o sea, algo que en un momento dado te tomes tu tiempo en leer y que en los medios electrónicos no vas a poder hacer. Pero los medios electrónicos los vas a usar para llamar la atención y decirles, vean el periódico, vean la revista, porque ahí hay un artículo profundo que si lo pones en medios te va a llevar 20 minutos y nadie te los va a aguantar. Entonces yo creo que debe ser como un complemento. Y me encanta esta idea de lo que dice Marco, de que en un momento dado le regrese a la gente mucho más de lo que vale el periódico. Lamentablemente no es así, porque lo primero que nada es que es una industria cultural y que tiene un objetivo de generar dinero para los dueños, y fuera de eso, lo demás es relativo. Ahora, con la gran experiencia que tenemos todos, o sea, hemos vivido y hemos visto y hemos sido partícipes de que en un momento dado no está peleado hacer el dinero como medio con hacer periodismo. El problema es cuando olvidas uno por el otro, cualquiera de los dos, ¿no? O cuando se negocia, ¿no?, por el tema. Juan. Pues analizando bien los puntos de estos dos maestros, me encuentro con todavía con esa duda, con esa interrogante. ¿Hacia dónde vamos? Hace rato lo preguntaste tú y yo voy a retomar esa pregunta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos camino bien o hay que ser selectivos en cuanto a esto, desechar esto, aprovechar esto y luego inclinarse a leer el periódico o la página digital para realmente tener la información valiosa que yo necesito? Pues mira, yo siento que a final de cuentas es la oferta, el menú está ahí, medios impresos, medios digitales, electrónicos, de cortito, textos cortitos o de profundidad, pero yo creo que mucho va a depender de la manera en que leamos, o sea, leamos entre comillas, no nada más la lectura de lo que dicen las palabras, sino que interpretemos el contexto y todo lo demás. Ahorita que mencionaba lo de los artículos a profundidad, sí hay medios electrónicos
en donde los artículos son, o sea, no sé, 25 o 30 páginas, porque viene y todo sustentado y con fotografías y con gráficas y con todo, y cuando te das cuenta ya pasó media hora que estuviste leyendo, que en un momento dado, en un periódico, implicaría mucha superficie y real estate, dicen los mercadólogos, o sea, es demasiado espacio para publicar todo eso, ¿no? O la otra era hacerlo serial, decir, primera parte, segunda parte, la semana que entra tendremos la segunda continuación y todo eso, que nosotros nos tocó vivir a parte de esa época. Como lo manejaba en aquellos años el Excelsior, lo manejaba el New York Times, Washington Post, que manejaban partes del artículo de profundidad, y bueno, estabas inquieto por conocer qué más seguía. Sí. Claro, y tenemos grandes ejemplos en ese sentido. El periodismo era novelado. García Márquez fue periodista y sus artículos, sus reportajes son exquisitos. Blanco Ornelas, por ejemplo, Elena Poniatowska, ¿no? Entonces, podemos novelar la noticia, el acontecer diario, porque finalmente forma parte de la historia inmediata, que a la postre se va a convertir en la historia y referente de cada país, ¿no? Ahí el problema, Marco, es en un momento dado el prisma con el cual se está interpretando esa nota, porque dentro de esto que mencionas, la cuestión de la crónica también es algo que ya no se da. O sea, algo le dicen la nota de color, pero va más allá. O sea, tienes que ver todos los aspectos, y la verdad es que uno como persona que lee eso, pues tienes que clavarte porque entras ahí. Entonces esto que menciona Marco es muy muy cierto. Era diferente y además generaba la capacidad en el reportero, en la reportera, de meterle creatividad literaria, porque sabías que necesitabas enganchar para que la semana siguiente vieran algo. Entonces los medios le necesitaban ese tipo de personas. Y esto ocurría en el mañana, porque en el mañana sí lo hacía. Nos llamaban, dice, tú te vas a encargar de esta parte de la nota, tú vas a hacer la nota de color. Entonces estabas manejando los detalles que no se ven, pero que tú tenías que observarlos para describirlos con una creatividad literaria que te emocionaba cuando lo estabas haciendo. De hecho, yo en alguna ocasión escribí un cuento allá en los 80s, porque me metí a una de las manifestaciones o de cosas del sector obrero, y a final de cuentas hasta me retrataron y salí con la gorrita y pues, me descubrieron, ¿verdad? Pero el entrar ahí, el periodismo, la observación participante, de meterte a ver qué es lo que estaban haciendo para poder hacer lo que estaban comiendo, lo que estaban diciendo, a dónde nos vamos a ir. Y un cuento mío que no tiene nada que ver de ciencia ficción, se llama Trabajos Forzados, de hecho lo escribí, y en aquel entonces me acuerdo mucho que se lo metí en un concurso en el CREAC con el profe Ranferi, y fue a dar a un premio allá en México del sector obrero, y fue y ganó un premio allá, y yo a la hora que lo estaba escribiendo no me estaba burlando, pero estaba reflejando lo que era una realidad de la gente que iba a fuerza a un meeting. Forzados. ¿Qué es actualmente la percepción? El reportero que se formó en las redacciones, en las escuelas, o el reportero es mejor el ciudadano, reportero ciudadano, ese que le llaman a otra vez, con el que trae su teléfono y está reportando inmediatamente sin ninguna formación? ¿Cómo la ven ustedes? Es que el reportero ciudadano es un testigo de un acontecimiento que te va a ser de utilidad como periodista para dar a conocer algo. ¿Es una fuente? Exactamente, es una fuente que va a dar a conocer algo en donde tú no estuviste, y tú le vas a dar la forma a través de la investigación que vas a hacer, ¿Cómo lo hacemos? con el conocimiento que tienes como periodista, con tu formación. Pero finalmente el otro es un testigo solamente. No contribuyentes. No, es como antes, o sea, estabas tú en la redacción o estabas en algún lugar y de repente llamaban por teléfono, oye, se está quemando no sé qué, pasó esto. O sea, esos testigos hoy traen un teléfono y lo suben de volada, y entonces a la gente de los medios electrónicos o impresos,
pues ya sabes que tienes un tip. Claro. También era cuando antes traías ¿cómo se llamaba? El radio de la policía, que sabías, el escáner. O sea, ahorita son los medios. Y te dice Twitter, pasó esto, se murió fulano, cayó esto. Sí, ahora cambia porque ya las nuevas tecnologías o estos nuevos sistemas de comunicación, pues ahora están al instante. Lo puedes grabar, lo subes a las redes y es cuando se estalla toda una serie de circunstancias ahí, ¿verdad? Y De alguna- información, de muchas cosas. Y así nacen muchos personajes. Y de alguna manera los reporteros utilizamos esa parte porque describimos que se presentó en redes sociales como parte de un elemento para darle más credibilidad al suceso. Porque finalmente todo el mundo lo sube a redes sociales y ahí está. No, y hay gente que ha hecho muchísimo dinero por el estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y haber grabado algo que después CNN y Televisa y todos tienen que comprar esas imágenes porque tienen derecho. Y por ejemplo, yendo un poquito más profundo, dice, ¿quién es propietario de ese video? O sea, es quien lo tomó. Quien tomó la fotografía es él o la dueña. Y hay un ejemplo clarísimo de... El hecho que se haga público ya no es, Sí, pero sigue siendo propiedad. Tiene una autoría. Sí, pero tiene autoría. Por ejemplo, no sé si recuerdan que hace años en una premiación de los Óscares, Bradley Cooper agarró un micrófono, el teléfono y tomó una foto y salieron un montón, buenísima la foto. Él, aunque el teléfono haya sido de otra persona, porque era de otra persona, él es el propietario del derecho de esa fotografía. Que después puedes decir, ok, pues la cedo, ¿verdad? Pero son las cosas de derecho que hoy hay que estudiar con mucho cuidado, ¿no? Porque habría la posibilidad, cuando se usan sin derechos, de reclamar un perjuicio, un daño. Entonces, las redes sociales o las publicaciones en redes sociales o en Internet forman parte de los argumentos o de los hechos, pero también de las herramientas que tiene el periodista para poder formar sus notas. Así es, sí. ¿Así lo debemos de tomar? Sí, sí. Es una herramienta, es un elemento porque hay un testigo que está mostrando con un video, en este caso, que puede ser video, de lo que sucedió. ¿Y es periodista o no quien reporta periódicamente a través de redes sociales? Y depende, te digo, todo depende. O sea, si es una persona quien le toca atestiguar algo, aunque lo comparta, no es periodista. Si eso que compartió un periodista de un medio lo trabaja el paquete, lo hace bien, o sea, eso ya es una nota periodística, pero esto, estoy de acuerdo, es un testigo de la historia, de un momento. Entonces, el que cualquiera hoy en día se diga periodista y que vaya a ruedas de prensa y que estén en todos esos, pues ok, está bueno, pero la verdad para quienes la sudamos y quienes siguen sudándosela todos los días como ustedes, o sea... Y fíjate, algo curioso, en las escuelas de comunicación de Estados Unidos, de cualquier parte, no están cumpliendo en la actualidad la función que corresponde, porque se están viviendo momentos más difíciles y la educación que les están marcando los lleva a otro lugar. Sí, ese es el entorno, es la cuestión económica, la cuestión social, la cuestión cultural, la cuestión política, ideológica, todo. O sea, a mí me tocó dar un curso en TAMIU, un curso de periodismo en el semestre de las elecciones cuando ganó Donald Trump. Y eran muchachos, no era de introductorio el curso, era como que ya bien avanzado. Y para mí fue una experiencia única porque nunca había dado clase en una universidad americana y menos de periodismo, ya en inglés y con jóvenes desde jovencitos a adultos, personas de 40 años que estaban terminando una carrera y toda la cuestión teórica en un momento dado para algunos de ellos era una novedad, el explicárselas.
porque simple y sencillamente lo habían vivido o lo estaban viviendo en ese momento como consumidores y a su vez propagadores de contenidos, dejémoslo así, no Así es. total. Muy bien, vamos a ir a un corte, regresamos con la parte final de este programa. Bien, muchas gracias por continuar con nosotros en la parte final de este programa. Les invito a que nos busquen en todas las redes sociales como en La Opinión de los Reporteros. Este podcast se publica los miércoles a las 7 de la noche. Vamos a cerrar este programa con el tema de redes sociales y periodismo. En esta ocasión, Marco, ¿con qué te quedas de esta conversación? Bueno, pues que es importante retomar un periodismo que se ejercía décadas atrás. ¿Por qué? Porque si, como decía Federico, había grandes revistas, grandes periodistas, grandes articulistas que trabajaban, y los compañeros, pues todos ellos lo han hecho y son testigos de ello, trabajaban a partir de toda una dinámica, un sistema de trabajo. Era una orden de trabajo diaria, y salir a la calle, investigar, llevar, buscar una fuente de información, llegar a la redacción, escribir esa noticia o ese acontecimiento a partir de una estructura específica, no nada más lanzarla así, a través de una fuente, etc. Entonces creo que es importante eso, estar atentos a lo que se nos bombardea ahora de información. No todo pues es verdad. Hay también muchas paparruchas, como le dicen, o fake news. Hay mucha guerra sucia, hay bots, hay gente que no existe detrás de lo que se está diciendo, se está informando. Hay muchos algoritmos, hay muchas cosas que se utilizan ahora en este sistema de comunicación virtual, a la cual hay que tener cuidado, y creo que hay que volver a eso de la seriedad, la ética. Pero ¿cómo se puede ser a estos niveles, tomando en cuenta la tecnología que ya nos hizo abandonar o voltear hacia otra parte? ¿Y cómo regresaríamos? Yo creo que Porque es urgente, así lo dijo. Sí. eventualmente esto creo yo que va a llegar al punto del agotamiento o de la explosión, en donde ya no sea posible más. Y entonces una de dos, o decimos, ¿sabes qué? No olvidémonos del periodismo y vamos a divertirnos con lo que ponga la gente, o tenemos la capacidad crítica, que eso es algo que desde la niñez deberíamos de estarle educando, de que no creas todo lo que está y tampoco compartas todo lo que te llegue. O sea, yo creo que ninguno de nosotros, ni quizás quienes nos están viendo en este momento, nos salvamos de que en alguna ocasión compartimos algo que no era cierto porque nos pareció en ese momento. Exacto. Y después hay quien dice, perdón, me equivoqué, lo siento. Y hay quien dice, no, pues no voy a decir que me equivoqué porque me voy a ver peor. Entonces se va y se sigue y se sigue. Entonces creo yo que va a llegar un momento en que sea parte de la formación de la niñez, la lectura crítica de los medios. Creo que va a llegar el momento en que vaya a ser completamente diferenciable lo que es entretenimiento y lo que es noticias. Información. Y una área gris que va a haber ahí en medio, que es donde informas, pero de una manera divertida, o informas no con el rigor de siempre. Pero yo creo que va a llegar un momento dado en que vamos a tener la capacidad de crítica. ¿Cuándo? No sé. ¿Qué tanto daño va a pasar de aquí a entonces? Yo creo que mucho. Vaya. Y yo pienso que ante esta situación tendrá que ser una alternativa, y de hecho que, perdón, que escribamos ya más sintetizado, más corto, porque yo en mi página registro ahí que me leen 10 segundos. Y yo sé que los jóvenes de ahora no están leyendo. Tenemos que acortar, ya no ser tan descriptivos en una nota, no tan informativos para que nos puedan alcanzar a leer como... Para mí es muy difícil. Eso depende del medio.
¿verdad? Eso depende del Digo, medio. como una alternativa. Eso nada depende más. del medio, porque ahora, por ejemplo, los periódicos deben ser más visuales. Directos. Es decir, más infográficos. Los periódicos tienen que ser más infográficos. Exactamente. La radio tiene que ser más breve, concreta, como siempre lo ha sido. La televisión, de igual También. forma, tiene que ser más explícita. Los medios virtuales tienen que ser más audiovisuales y más nanoinformativos. ¿Verdad? ¿Qué es la nanoinformación? Todo lo que es concreto, contundente, ¿verdad? Breve, Sin rollo. sin rollo. Y los Sin periódicos paja. pueden, como decía Federico, tiene que haber una combinación. Los periódicos, ahora con el QR, si tú pones una información breve, una infografía, puedes con un QR trasladarlo a lo virtual. Fíjate qué interesante, y esto nos obliga, no solo a los periodistas como nosotros, que fuimos forjados en salas de redacción con las máquinas de escribir, que al pareciera el recuerdo estar escuchando los teclazos, y todos ustedes lo recuerdan perfectamente bien, nos obliga a prepararnos, a actualizarnos en redes sociales, en páginas de internet y este tipo de situaciones. El día de hoy la vamos a dejar hasta aquí, hay mucho de qué platicar, seguramente tendremos que hacer un nuevo programa al respecto, pero antes de irnos, Juan. Sí, no, nomás para comentar, porque la madre que tuve gusto conocerla, de Federico, toda una artista, toda una talentosa, muy intelectual, cantante. Está aquí el director de cultura de Nuevo Laredo. Y estaba comentando, no estoy robando el comentario. Al fin, Porque vale reportero, la- ya aprovechó la nota. aquí hay una nota. Sí, Sí, hay una nota. entonces se va a ver un homenaje. primicia. Ajá. La madre, la santa madre de mi compañero, mi compadre. Y es importante que la gente lo sepa. Yo por eso Por supuesto. Marco, dinos, por favor. Sí, entre el 26 y 28 estamos por definir la fecha del próximo mes en el Teatro de Adolfo López Mateos. Vamos a tener una actividad, una gran puesta en escena. Alicia te lleva al País de las Maravillas, es en homenaje a la mamá del compañero Federico Schaffler, a maestro Eudoxia, y que fue una gran intérprete de música lírica, de ópera. Entonces, incluso fue también partícipe de películas de Walt Disney, interpretando. platica un poquito. Platícanos, Claro, por favor, supuesto. Sí, bueno, pues muchas gracias por este reconocimiento y por la oportunidad de hablar un poco brevemente, porque podría hablar muchísimo. Mi mamá, Eudoxia González, Lochita González, ella fue cantante de ópera, fue hija predilecta de Nuevo Laredo en 1948, cuando tenía 20 años. Se fue a la Ciudad de México a estudiar en el Conservatorio Nacional de Música y en el Instituto Nacional de Bellas Artes, y en 1951 la seleccionaron para que fuera la voz de Alicia en el País de las Maravillas en la caricatura de Disney en la versión latinoamericana, porque hay la versión española también. Entonces ella era la voz cantada, no la voz de los parlamentos. Y pues tuvo una trayectoria larga, y para nosotros, para mi hermano, para mí, para mi familia, o sea, es una satisfacción grandísima el que se le haga este reconocimiento, porque Miguel la conoció, Juan la conoció, Marco la conoció, y yo no sé si tú la conociste, No, pero mi mamá sacrificó todo por nosotros, fue un ejemplo de llegar a lo más alto y luego por cuidar y sacar adelante a los hijos. Fue maestra en el Tecnológico 15 años y bueno, pues ya, la verdad le agradezco No, ustedes la y conocen. eso permitió que Federico asumiera una buena carrera. Es un doctor, trabajó en el periódico El Mañana, compartimos la redacción, Juan, Federico y yo, en el periódico El Mañana. Y ahí nos hicimos en la misma redacción con los Hace más de 40 años. Exactamente. Era deportista, era futbolista. Sí, bueno, sí. eso es otra cosa. Del Cosmos del Mañana. Sí, Muy bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Nos quedamos con la intención de hacer otro programa de este mismo tema o otros más relacionados con el periodismo y las redes sociales, todo el tema digital. Amigos, muchísimas gracias. Los invitamos para que nos acompañen en el próximo de La Opinión de los Reporteros. Gracias. Gracias.